Vamos a ver lo que es la ruta crítica. Como definición, la ruta crítica es el método que se emplea en los procesos administrativos para calcular el tiempo que tomará el desarrollo de un proyecto. En este caso, nuestro proyecto va a ser la ejecución de una obra. El objetivo principal de la ruta crítica es calcular el tiempo más corto y eficiente para llevar a cabo un proyecto. Este método eh, fue creado en 1957 en Estados Unidos con el fin de encontrar el mejor mecanismo para rendir el tiempo y los costos de los proyectos. En este caso, con este método se puede determinar a través de un diagrama cuánto tiempo demorará la planificación, organización y control de las actividades, así como los elementos a emplear y los costos que implica en el desarrollo del proyecto en específico. Nuestra ruta crítica se puede aplicar en diversas actividades. Puede ser en temas administrativos, puede ser en temas académicos, en elementos económicos o sociales. En nuestro caso, lo vamos a emplear en lo que es nuestro método contabilidad de costos, que es el objetivo de hacer un presupuesto. Obviamente, esta ruta crítica, al igual que la definición de presupuesto, que es costo estimado, nuestra ruta crítica va a ser estimada, porque sobre la ejecución de los trabajos pueden surgir diferentes elementos que pueden hacer que esos tiempos planificados se muevan. Ahora bien, este método va a implicar lo que es la elaboración de un algoritmo para establecer las actividades a ejecutar. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de sistemas. En este caso, nosotros vamos a trabajar mucho sobre los sistemas y los procesos constructivos. Este algoritmo se utiliza para establecer las actividades que necesitamos ejecutar en lo que es la obra como tal, la relación que van a tener los elementos y el tiempo que se tiene que dedicar a cada uno de los proyectos. Estas actividades, en dado caso de que se retrasaran, esta ruta crítica se verá completamente afectada. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos que cada uno de los proyectos tiene que estar enfocado en un orden cronológico. Por eso es que al principio les mencionaba mucho acerca del orden del catálogo de conceptos, porque ello nos dará la pauta para que realicemos una ruta crítica de mejor manera. Es de suma importancia determinar cuáles son las prioridades dentro de nuestro proyecto a fin de saber cómo actuar en caso de un contratiempo. Mucho importa en este tema los tiempos muertos, los tiempos de suministro de material, los tiempos del uso de la maquinaria, la disponibilidad de las cuadrillas, etcétera, porque eso nos va a dar una mejor visión en cuanto a la planificación y en cuanto a los tiempos considerados. Entonces es muy importante esa parte de considerar cualquier contratiempo que llegara a surgir. Este método de la ruta crítica también nos permite evaluar y tomar las mejores decisiones en cuanto a los elementos que vamos a desarrollar, en este caso específico los conceptos de trabajo. ¿Cómo se elabora una ruta crítica? Bueno, una vez que tenemos determinados todos los trabajos a desarrollar, hay que hacer una serie de pasos, hay que desarrollar una serie de pasos. La primera es identificar las actividades que se deben llevar a cabo en el proyecto, es decir, el establecimiento de cada uno de los conceptos de trabajo que ya sabemos que vienen a partir de un proyecto ejecutivo, de un conjunto de planos, memorias de cálculo, detalles, etc. Posteriormente hay que determinar el orden de la importancia de las actividades y el tiempo que se va a tomar en cada una de ellas. Posteriormente hay que hacer un diagrama en red con el cual se van a conectar los diferentes elementos identificados en el paso anterior y hay que tener en cuenta el tiempo de realización que se llevará cada actividad y el tiempo de holgura con el que se cuenta, es decir, con qué tiempo adicional podemos contar para poder terminar ese concepto de trabajo. Todo esto siempre va a ser basándonos en una periodicidad, que en este caso va a ser la forma en la que vamos a seccionar los periodos para las estimaciones, que pueden, las más comunes, semanal, mensual, quincenal o diaria. Ya dependerá del cliente. Recordemos que este dato nos los tienen que decir en bases de concurso. Después de que ya determinamos los tiempos de cada actividad, hay que identificar cuál es la actividad más larga del proyecto
y con esta se va a identificar lo que es nuestra ruta crítica. Es decir, nosotros tenemos desde la integración de nuestro catálogo de conceptos un árbol de partidas, el cual tenemos diferentes niveles. Obviamente, la más larga en periodo va a ser la partida general, porque ella va a englobar todas las subpartidas o todos los niveles de partidas que llegáramos a tener. Sería nuestra barra más grande. Para ruta crítica en obra se ocupa, ya sabemos, por más común el uso de los diagramas de Gantt, que son nuestras barras de tiempo. Una vez que tengamos elaborado este diagrama, se procede a diseñar un cronograma de trabajo con el cual se va a planear, supervisar y controlar lo que es el proyecto y con ello los tiempos de ejecución. Este ejemplo que les muestro es una ruta crítica en Neodata. Así es como se desarrolla. Las barras grises corresponden a las barras de partidas y subpartidas. Las barras azules son las barras de duración de cada uno de los conceptos de trabajo. En Neodata traemos, a diferencia de Project, que podemos configurar semana de lunes a viernes o de lunes a sábado y saltarnos los domingos, es decir, en dado caso que un trabajo me implique 2 semanas, podemos cortar. En el caso de Neodata no, maneja los tiempos corridos, entonces esa parte es importante saberla, que si dentro de nuestra empresa trabajamos días hábiles, por ejemplo, de lunes a viernes, en nuestra barra hay que considerar que esos días prácticamente serían días perdidos, pero hay que considerarlos dentro de la barra. En el caso de Project o al hacer un Excel podemos particionar, cortar esa barra, por ejemplo, sábado y domingo y continuarla el siguiente lunes. Entonces, este es un ejemplo de cómo es una ruta crítica en Neodata. Ahorita vamos a proceder a hacer ya nuestra ruta crítica. Para esto voy a salirme de la presentación, voy a abrir mi Neodata, voy a trabajar sobre el mismo ejercicio que venía realizando. Para el ejercicio que van a realizar ustedes, van a ser las 5 subpartidas y van a ser 2 conceptos por partida. Es decir, en total su presupuesto va a tener 10 conceptos. Les repito, ustedes pueden editar rendimientos, costos para las regiones en las que estén, por ejemplo, que lleguen a tener varilla y en su ciudad o en su estado hay un costo de ese acero, lo pueden manejar a ese precio. ¿Para qué? Para que se haga un poco más real y no trabajar solamente con la base de datos. Vamos a ir ya involucrando también mercadeo, igual en el tema de los salarios. Si ustedes en su zona, en su ciudad, en su región, en su delegación manejan un tabulador ya de salarios, también traten de incluirlo. Para ello es que les mostré cómo se trabaja en el FASAR. Ok, voy a proceder a realizar la ruta crítica de mi presupuesto ejercicio 1. Para esto, estoy en mi barra de menú obra. En mi barra de herramientas voy a encontrar el icono ruta crítica. El comando rápido es en su teclado el F7. Ok, voy a dar clic en ruta crítica. Está cargando la información. Ok, tenemos primeramente lo que es una ventana en la que nos dice define programa de obra. Y aquí traemos programa y hay unos visores. Estos visores me sirven si es que yo ya hubiera hecho una ruta crítica de otra obra y esa me va a servir y está en la misma carpeta, por ejemplo, de curso Neodata Online. Nos aparecería aquí, di clic en los visores. Los visores tienen la función de búsqueda. Ahorita, como vemos, no hay ninguna ruta crítica hecha. Entonces vamos a trabajar sobre una nueva. Para esto del lado derecho hay una hojita en blanco. Voy a darle clic. Esto es lo que me va a activar un nuevo registro, es decir, un nuevo programa de obra. Doy clic. Se va a poner una diagonal roja sobre esa hoja en blanco. Y por default nos da el título 1, que sería nuestro programa 1. Ok, voy a ponerle aquí ruta crítica en descripción. Ruta crítica, casa habitación. Ok, posteriormente tengo un calendario, igual aparecen unos visores. Voy a dar clic y me van a aparecer 3 opciones. Un calendario de 5 días, si vemos está de lunes a domingo. En el caso de 5 días,
el domingo y el sábado y el domingo no están palomeados. Tengo el calendario de 6 días, que está palomeado solo el sábado y los demás días, y el predeterminado, que son los 7 días de la semana. Les repito, no hay forma de particionar, aunque elijamos alguno de los dos que tienen sin palomita algunos días, aún así el periodo va a ser de lunes a domingo, porque no se puede particionar. Entonces voy a considerar que mi empresa va a trabajar por días naturales, entonces voy a utilizar el calendario predeterminado. Si fuera el caso, pudiera yo elegir alguno de los otros dos. Acepto y posteriormente me da la opción para fecha de inicio y término. Voy a poner la fecha de inicio. En este caso la voy a manejar como el 13 de abril y voy a considerar un mes de actividades. Me voy a ir al 13 de mayo. De 13 a 13 hay 31 días. Entonces, aquí chequen que en días calendario aparecen 31 y en días hábiles 31. Número de periodos son 2, puesto que está seleccionado lo que es el tema, la periodicidad mensual y estoy involucrando 2 meses. Si fuera quincenal, chequen que me maneja 3 periodos. Si doy semanal, 5 periodos, porque involucra 5 semanas. Voy a manejar el semanal para que me dé los 5 periodos y posteriormente tengo la opción de capturar por porcentajes o por cantidades. Cualquiera de las dos está bien, puesto que yo voy a ir trabajando con las barras y eso no importa, no me afecta ya sea en porcentajes o en cantidades. ¿A qué se refiere estos dos datos? Que cuando yo genere mis programas de obra me va a aparecer los avances o bien en cantidades, por ejemplo, recordemos que yo manejé una plantilla en 50 metros cuadrados y si manejo en cantidades, si a lo mejor lo termino en un periodo, aparecerían 50. Si me da en porcentajes, sería el 100%. Entonces, esa parte es únicamente para visualizar ya la impresión de mis programas de obra. En este caso, no importa cualquiera que esté seleccionado, les repito, trabajaremos sobre las barras. Ok, voy a dar en aceptar, no activo nada más, acepto. Por ejemplo, vamos a suponer que en determinado momento yo empecé mi ruta crítica y lo hice con semanal. Y de repente el cliente me habla y me dice, lo quiero quincenal. Puedo regresar a esta ventana y editarlo. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ok, acepto. Está cargando la información. Tarda un poquito en lo que cargue la ruta crítica. Y nos aparece lo que es del lado izquierdo los niveles que manejamos al crear nuestra obra y los conceptos. Si se fijan, está A1 con sus dos conceptos, A2 con sus dos conceptos, A3 y luego A31 con sus dos conceptos, A32 con sus dos conceptos, A4 maneje tres conceptos y bueno, A5, 5.2, 5.1, 5.2 y 5.3 con dos conceptos. Ok, en esta parte checamos que del lado derecho aparecen los periodos y como les decía, aunque traen la fecha de manera general para una semana, por ejemplo, trae 12 de abril, 19, 26 por semana, sí nos está manejando los recuadritos por día y consideramos una semana de domingo a sábado. Si checan, hay una línea azul, que es esta línea, y hay una línea roja. Estas líneas ya están definidas de la configuración que al principio hicimos. Nos está dando la fecha de inicio, 13 de abril, a la fecha final, 13 de mayo. Entonces, ese parámetro que tengo entre la línea azul y la línea roja es el tiempo que yo voy a tener para ejecutar mis trabajos. Esto para que me dé un panorama de la movilidad de mis barras. Ahora bien, es bien importante que cuando hagamos ruta crítica 1 tengamos bien establecido el tema de el proceso constructivo. ¿Qué actividad desarrollo primero? Por ello la importancia de tener desde un principio
organizado mi trabajo, mi catálogo de conceptos. Si yo tuviera, por ejemplo, en primer lugar la boquilla, no podría yo trabajar los primeros días con la boquilla, porque a lo mejor ni siquiera hay muro, ni siquiera hay cimentación, entonces es bien importante llevar una secuencia y eso nos lo da la organización del catálogo de conceptos. Ahora bien, si yo tuviera un catálogo desordenado, sí tengo que poner prioridad a cuál sería el primer trabajo que realizaría. Y para ello es bien importante conocer los procedimientos constructivos y los sistemas constructivos. Entonces, llevamos una cronología. Yo sé de entrada que trazo y nivelación es de los primeros. Habrá empresas que a lo mejor les hace más fácil primero hacer el tapial por aquello de las licencias. Ok, por ejemplo, voy a empezar con el tapial y me voy a tardar 2 días hábiles. Aquí me aparece de qué día a qué día y cuánto tiempo voy a trabajar. Ok, voy a suponer que puse a todas las cuadrillas a elaborar estos 2 días para que quede listo el tapial. Y tras su nivelación me voy a ir hasta el día miércoles, a iniciar el día miércoles, y me voy a llevar 3 días hábiles. Ahí tengo mis barras. Checamos que no están de acuerdo a iniciar con trazo y nivelación. Los estoy moviendo porque mi proceso constructivo lo estoy desarrollando en este momento. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora bien, no todas las empresas van a tener la misma duración. Habrá empresas que me digan, en un día yo termino todo el trazo y nivelación, aunque sean 1000 metros cuadrados. ¿Qué se involucra aquí también, aparte de los rendimientos por unidad? Es bien importante conocer que aunque yo tenga, por ejemplo, 50 metros cuadrados de trazo y nivelación, pero a lo mejor no tengo las cuadrillas necesarias para terminar en un día y por eso es que me tengo que ir a 3. Habrá empresas que sí tienen la capacidad en cuanto a personal y en un día terminan. Ojo con esto, aplica para todos. Materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Por ejemplo, hay una excavación a cielo abierto, que es mi concepto siguiente. Chequen que solo estoy moviendo las barras azules. ¿Y por qué lo hago? Porque si yo totalizo una barra gris, chequen que parecen 2 triangulitos encontrados. Si yo hago esto, se totaliza el tiempo, de hecho me indica, con esta acción se asignará la duración de la partida a sus conceptos. ¿Desea continuar? ¿Y esto a qué se refiere? A que todo el tiempo que yo establecí para esa subpartida se va a generalizar para los dos conceptos, tanto de excavación como de plantilla. Voy a decirle que sí y chequen cómo se emparejan. Y esa ruta crítica estaría mal, no está analizada porque estoy haciendo al mismo tiempo la excavación y la plantilla. Y en proceso constructivo sería ilógico. No puedo empezar la plantilla cuando todavía estoy haciendo la excavación. Entonces, a esto se le denomina proceso constructivo y este es el famoso algoritmo que veíamos en la definición de ruta crítica, es decir, un sistema. Habrá conceptos que se puedan empatar, habrá conceptos que no. Por ejemplo, ahorita en el catálogo que tengo medio elaborado, porque sé que me faltan muchísimos conceptos para tener algo más real, tendría yo la excavación y seguramente en algo más real tendría los acarreos. Esas actividades sí se pueden empalmar. Imaginemos que la plantilla no es plantilla y es acarreo. Puedo tener el 30% de excavación. Me voy a prolongar un poquito más para que sí sea el 30%. Y ya puedo empezar los acarreos. Es algo que sí me da la pauta para que se empaten. Hay trabajos que no. Por ejemplo, excavación y plantilla, sí tendría que empezar la plantilla hasta que esté terminada por completo la excavación o a menos que lo esté atacando por zonas. Eso ya dependerá mucho de su planeación y eso ya es parte individual, ya es parte de un análisis de mi proyecto, ya sea de mi empresa o mi proyecto particular. Entonces, esa cuestión también es muy importante a la hora de hacer ruta crítica. Voy a considerar aquí que mi excavación la voy a empezar hasta que termino lo que es mi excavación. Chequen que estoy empatando la parte de cuando termino mi trazo y nivelación. Se me atraviesa un sábado, vamos a considerar que sí lo trabajo el domingo, no, y me voy a ir al lunes y al martes. Entonces me voy a traer hasta acá lo que es mi barra, ocupo el martes. Y hasta el miércoles comienzo con lo que es mi plantilla. Y me voy a tardar hasta el día sábado. Ahí tengo una ruta crítica que se ve más congruente. ¿Checaron qué pasó con las barras grises? Ahora me abarcan desde que inicio hasta que termino. Sin embargo, no están constantes esos dos conceptos respecto a la barra gris. Y así es como se elabora una ruta crítica. Hay que ir analizando
los procesos constructivos y hay que ver si como empresa tengo la capacidad para en esos días terminar la excavación. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tengo 3, 4, 5 retroexcavadoras o el rendimiento de mi operador y de mi retro sí me dan para terminar en X número de días o sí cuento con las cuadrillas. Porque una cosa es el rendimiento que ponemos por unidad y una cosa es el tiempo y la capacidad que yo tengo, tanto técnica como económica. Porque a lo mejor sí tengo todo el personal, pero no tengo el dinero para pagarles a la semana o para pagarles por destajo. Entonces, esa parte es muy importante. Aquí entra mucho el análisis y esto Neodata no lo hace. Ojo con eso, muchos creen que Neodata solito hace las cosas y no, le tenemos que dar las herramientas para que sí nos simplifique de una mejor manera la elaboración de un presupuesto, la integración de una licitación, pero Neodata no nos va a hacer todo. ¿Por qué? Porque sería ilógico. Neodata no sabe cuánto personal tenemos. Neodata no sabe si tenemos capital. Neodata no sabe si tenemos disponible maquinaria o la vamos a rentar. Entonces, esta parte es muy, muy importante. ¿Ok? Voy a dejar hasta aquí la ruta crítica. Ustedes en su ejercicio la tienen que terminar. Algo que sea congruente con lo que están haciendo. Pueden hacer una remodelación, pueden hacer una casa habitación, algo que no involucre tantos conceptos. Pueden ser, el mínimo que yo les pido son 10 conceptos, pueden hacer 12, 14, 18, ya dependerá de ustedes y esto les va a servir para la práctica y tienen que hacer su ruta crítica estableciendo los tiempos y la duración, ¿de acuerdo? Ya que terminamos, tengo que dar clic en cálculo sobre esta hoja del lado derecho, aquí está cálculo, doy clic en cálculo. Tengo que revisar muy bien ya en esta parte que estas casillas que están en el recuadro, opciones de explosión, estén palomeadas. ¿Por qué? Porque estas son las que nos van a dar los programas de suministros, tanto de materiales como de mano de obra, como de equipo y herramienta. Es decir, ya me van a hacer una sección de en qué fecha voy a necesitar cada cosa. ¿Ok? ¿Acepto? Obviamente sé yo que en mi ventana estoy incompleta en ruta crítica. Voy a dar ahora clic en ruta y también hay una calculadora. Cuando acerco mi cursor aparece calcular ruta crítica. Doy clic y me dice que calcula la ruta crítica y genera los porcentajes con base en las fechas. Este cálculo sobrescribe los porcentajes capturados manualmente, que fue lo que les dije que no íbamos a ocupar porque lo íbamos a hacer con las barras. Acepto. Y chequen que en el caso de la plantilla me está marcando una barra roja. ¿Por qué? Porque esta es la que está más acercada a lo que es mi fin de la obra. Y ese color rojo hace, el programa es como un punto en el que tengo que poner atención porque esta es la última actividad que según yo en mi proceso constructivo tengo que estar más apegada porque cualquier detalle, esta sería la actividad que me retrasaría. Entonces es un punto importante dado que está más cerca del término de los trabajos, aunque visiblemente estoy muy alejada del 13 de mayo, es la que más se acerca al fin de la obra. Ok, ya que hice el cálculo, primero en cálculo normal y luego en ruta, voy a cerrar ruta crítica. Y hasta aquí hice mi ruta crítica, ¿de acuerdo? Ya hice mi calendarización. Ahora, ¿cómo se genera lo que es mi archivo de respaldo? ¿Qué es lo que me tienen que generar? Cuando empezamos el uso del software, yo les comentaba que el sistema no trabaja como en Word o en Excel con .xls, .doc. Ok, Neodata trabaja con los archivos .zip. ¿Cómo me tienen que mandar este presupuesto? Para revisarles el avance que llevan hasta el momento en el que me manden su ejercicio. Ok, tenemos que utilizar del menú obra el icono importar, exportar. Voy a dar clic y me aparece una serie de elementos. Importar matrices de PUNV. Les explico rápidamente qué es la PUNV. Como el Google Drive o el Dropbox, PUNV es un sistema que está en la red y nosotros podemos tener ahí presupuestos, matrices, etcétera. Entonces, esto obviamente es con la cuenta de Neodata, tenemos que tener nuestra llave, etcétera, y desde ahí podemos jalar información que tengamos en la red.
Después vienen los procesos de importación. Viene PU 2009, que es la versión 2009 de Neodata, que su extensión era PU6. Ahora ya es muy obsoleto, pero habrá empresas que todavía lo trabajen. Importar de Opus CMS, que es 2010 de Opus. Opus Planet 17, que es la última versión de Opus. Ya hay una nueva, pero bueno, trae la de importación de Opus 17. ArchiCAD y Revit, que son programas que trabajan en 3D. ¿Qué podemos importar de estos programas? Los volúmenes. Es bien importante que sepamos que solo se pueden importar volúmenes, dado que el análisis de precio unitario ya es o en Neodata o en Opus. Importar de Project. Si yo ya hice en determinado momento un calendario de obra o un programa de obra en Project, lo puedo importar y Neodata lo va a reconocer. Después tengo 4 procesos de exportación. APU 2009, ArchiCAD, que ya sería mi archivo integral, que sería ya mi proyecto ejecutivo con mi análisis de precio unitario. Visor de Android, por si quiero ver mi presupuesto en una tablet o en un teléfono. Y puedo también exportar la ruta crítica que yo hice en Neodata a Project, si quiero cambiar el formato, porque Neodata está muy restringido en cuanto al formato y en cuanto a colores, partición de barras, etc. Y después tengo los dos que ahorita son los que me van a importar: generar archivo de intercambio y recibir archivo de intercambio. Ok, el que van a utilizar para mandarme su presupuesto va a ser generar archivo de intercambio. Voy a dar clic y me aparece una tabla que es muy similar en Office a la guardar como. Ok, me aparece primero la ruta en donde se va a guardar el archivo de intercambio generado, que por default me da disco local C, Neodata 2018, archivos de intercambio, el nombre de la obra, ejercicio 1 y la fecha. Ok, lo podemos cambiar. En los puntos suspensivos ustedes pueden dar clic y nos va a aparecer la ventana de guardar como. Aquí ustedes pueden cambiarlo de ubicación en el escritorio, en disco local C, en mis documentos, descargas. Chequen que me da el tipo de archivo. Archivos de Excel, que son en su mayoría, y .zip, que esta es la extensión en la que me va a guardar. Ok, lo voy a dejar en la que me da por default, con protección y sin protección. Ok, con protección quiere decir que quien lo reciba va a poder visualizarlo, pero no va a poder editarlo si yo lo pongo con protección. Sin protección va a tener acceso a editar cualquier elemento. Ustedes deciden con cuál trabajarlo. Formato para el libro de presupuesto XLS si tienen un Office 2008, 2009 o XLSX si tienen un Office de 2010 para acá. Ok, opciones exportar. ¿Qué es lo que voy a exportar? Insumos, matrices, programa de obra, libro FASAR, libro sobre costo, libro indirectos. Generalmente son todos para que no nos vaya a alterar lo que es el cálculo que tenemos. El tipo de moneda que utilicé, que por default es pesos, el nombre de mi programa de obra y la versión a la que voy a exportar, 2012, 14, 16 o 18, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia entre estas tres es la nube, es lo único, y un poquito la interfaz en cuanto a gráfico, porque el contenido es el mismo. 2011 R2, que fue una revisión antes al 2012, que sí trae es como un híbrido entre 2009 y 2012, o los anteriores, 2011-2010. Ya si queremos pasar a 2009, tendríamos que hacerlo con exportar a PU 2009. Ok, después nos aparece, elija una opción para ejecutar el formato. Abrir carpeta. ¿Qué nos abriría la carpeta en la cual guardamos el archivo de intercambio? O enviar por correo, que daríamos clic y aceptamos inmediatamente. Si tenemos un correo Outlook, que es el que viene como vinculado a Office, sería el que nos abriría. Lo ideal es abrir carpeta para que nos abra la ruta en la cual nos guardó el archivo de intercambio, y ese es el que me van a mandar. Es una carpeta zip. Se hacen carpetas zip porque los archivos se vuelven más ligeros, entonces esa es una ventaja. Doy clic en aceptar. Nos dice proceso terminado. Y aquí tengo mi ejercicio 1. Entonces, esa parte, este archivo sería el que me tendrían que mandar. Es importante que chequen en dónde están guardando su archivo, si lo guardan en el escritorio, en mis documentos, para que ese sea el archivo que me manden. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar hasta este punto en lo que fue
la elaboración y la definición de ruta crítica. Tienen que llegar hasta aquí en su ejercicio.